todo el mundo. 8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el ingeniero César Arias, experto en temas de movilidad; el licenciado Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, experto también a través de Justicia Vial. Les invitamos para hacer un análisis de los problemas de movilidad, especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito. Este crecimiento de los accidentes de tránsito, con el aumento de la siniestralidad, con el aumento de muertos y heridos. ¿Qué está pasando con los controles? ¿Qué está pasando con la situación del tránsito y la movilidad en la capital? Quisiera preguntarle al ingeniero César Arias. Muy buen día. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Miguel, por su gentil invitación. Buenos días a Guillermo, un gusto saludarlo. Sí, en realidad el tema fundamental en cuanto se refiere a los accidentes es que los accidentes tienen una directa relación con los vehículos, kilómetros que se van recorriendo en las vías. Entonces, a partir de que ha venido disminuyendo el tema de los contagios del COVID, obviamente las actividades económicas comienzan a crecer y por lo tanto también crece el volumen de tráfico en las vías. Entonces se puede ver claramente que ya estamos llegando nuevamente a los niveles del año 2019 en cuanto al número de fallecidos y de accidentes en las vías. Entonces esto va a seguir subiendo en términos estadísticos, digamos, pero sí que los accidentes de tránsito especialmente, y a propósito del último accidente en Papayacta, constituyen un azote muy grave para la sociedad. Están dentro de las 10 causas de muerte de los ciudadanos, y eso es muy preocupante porque en términos de costos económicos, esto llega más o menos al 3% del PIB. Y en términos de dolor en la población, esto es muy grave porque la población se siente insegura, la población pierde a sus seres queridos, las familias pierden a un padre de familia, los hijos quedan sin protección. Entonces, la tragedia que significa esto es muy importante. Además, el tema fundamental es que, bueno, hoy no se conocen como accidentes. Cuando yo estudié en la universidad ya lo pasaron a incidentes, porque son cosas que se repiten en los mismos sitios, bajo las mismas condiciones. Hoy escucho que se hablan de siniestros, pero en definitiva no son accidentes. O sea, son cosas que se pueden prevenir y que si vemos comparativamente con lo que pasa en países desarrollados, nosotros tenemos un nivel excesivo de accidentes y un nivel excesivo de fallecidos. Y el problema más grave es que en estos accidentes los que son más afectados son los grupos vulnerables que están entre los 15 años y los 29 años. Los jóvenes son los que tienen como primer causa de muerte a los accidentes de tránsito. Y esto es más grave porque el tema económico y el tema de la tragedia familiar, en el tema económico son personas donde la sociedad como tal ya ha invertido su dinero. Son jóvenes que ya están en edad de producción desde el punto de vista económico. Y entonces esta gran inversión del Estado y de las familias se pierde por, desgraciadamente, la muerte. Además de los fallecidos, no tenemos que olvidarnos la gran cantidad de personas que quedan con discapacidad. Aquí esto otra vez influye en la calidad de vida de la sociedad y también tiene sus costos. Si nosotros evaluamos los costos que tiene que pagar la sociedad para el tema, por ejemplo, de salud, si visitamos los hospitales, una gran parte de los hospitalizados son personas que han sufrido accidentes de tránsito, ¿no es cierto? El tema del traslado
por ambulancias, el tema de equipos de auxilio, etcétera, es un costo también alto para la sociedad. Este es un tema, yo creo que en el país no se lo ha tratado con la seriedad que se debe. Yo debo reconocer aquí a Guillermo. Guillermo ha sido uno de los adalides en el tema este de la lucha con su fundación Justicia Vial para tratar de combatir este tema, de combatir especialmente desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal. Pero hay también otros factores, ¿no es cierto?, en los accidentes, como son el factor de la vía, el factor del vehículo. Hoy mismo se hablaba de que el accidente de Papayacta era por falla de los frenos, y el factor humano, que es el causante del 80% de los accidentes. Entonces, estos factores tienen que ser tratados, tienen que ser administrados. Yo veo que, inclusive a pesar de que la ley habla de la seguridad vial, del transporte, tránsito y seguridad vial, pero en la seguridad vial no se hace nada, a más del tema legal, ¿no es cierto? El tema legal se lo ha tratado, se reforman las leyes, se ponen sanciones, se quitan sanciones, se hacen una serie de cosas con problemas en el control también, pero por ejemplo en las vías no se hace nada. En las vías no se hace nada. En el tema de los vehículos, la revisión técnica vehicular es un avance, ¿no es cierto? Y en el tema del factor humano me parece que hace falta muchísimo trabajo para lograr educar a las personas, para lograr que las personas tomen conciencia del tema. Porque a mí me tocó ver un accidente hace 3 días subiendo por la Interoceánica, y un señor pasó en moto por el lado derecho. Me pasó a mí, y pasó por el lado que da la cuneta prácticamente, y delante estaba un bus que tuvo que acoderarse para recibir pasajeros. Ese momento el señor ya no pudo pasar por la derecha, se metió a la cuneta, saltó no sé cuántas veces, y luego por el tema de la velocidad se vino hacia los carriles y quedó debajo de un carro blanco que ventajosamente el señor que manejaba el carro blanco iba despacio y prácticamente se introdujo debajo de las ruedas. Este señor se levantó, estaba con el casco, se rió, ¿no es cierto?, y se fue. Entonces, por ejemplo, el tema de las motos, que es uno de los vehículos más peligrosos, no tienen la debida legislación, no tienen el debido control. El otorgamiento de licencias en muchos países implica que para manejar una moto se debe tener al menos 2 años de licencia de conducción de vehículos. Y, por ejemplo, acá la licencia para las motos no es muy exigente. Y por otro lado, el control de la velocidad en las motos es prácticamente nulo. No hay regulación para que motos de bajo cilindraje, por ejemplo, entren en la Simón Bolívar, que es una vía de alta velocidad de circulación continua. Entonces hace falta toda esta cantidad de cosas en las que debemos trabajar y sobre todo, diría yo, administrar. O sea, los municipios todavía no se hacen cargo y no tienen unos departamentos de administración de la seguridad vial. Y yo creo que ahí podría un poco trabajarse para tratar de mejorar el tema. Yo no quisiera alargarme más y dejarle la palabra a usted, Miguel y Guillermo. Muchas gracias, nos ha ilustrado muy bien el ingeniero César Arias. Doy la bienvenida a Guillermo Abad. Bueno, y con Guillermo hemos hablado tanto tiempo, tantos años de estos puntos que ha señalado César Arias, la necesidad de una mejor capacitación a los conductores, la señalización, la planificación, la prevención tan fundamental, la seguridad vial. Guillermo, hemos hablado en la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de agosto del 2008 se dio 180 días. Volvemos a preguntar lo mismo, para incluir en el pensum de estudios como medida de conocimiento, de prevención, y no ha habido poder humano de hacer procesos que permita avanzar en esto de la seguridad vial. Muy buen día, Guillermo Abad.
Muy buenos días, don Miguel, muy buenos días a César. Siempre un enorme gusto poder compartir con ustedes y con su amable audiencia. Efectivamente, lo que habló César dio ya prácticamente un resumen, un diagnóstico de lo que está sucediendo con la seguridad vial en el país. A esto me gustaría acotar algunas cifras que se vienen manteniendo, como bien usted lo ha dicho, don Miguel, por más de 10 años, y las estadísticas que lleva Justicia Vial y Covial y un análisis y una lectura que da estas estadísticas nos indican que existe una tendencia siempre a la alza, ¿no?, sostenida tanto en siniestralidad, mortalidad y morbilidad. En temas de siniestros de tránsito, en los últimos 10 años se mantiene el incremento de cerca del 6% de siniestros viales, en morbilidad el 9% de tasa de crecimiento anual en los últimos 10 años, y en tasa de mortalidad hemos llegado al 6% de crecimiento anual promedio en estos 10 años. Y es una tendencia sostenida, es decir, tendencia quiere decir que se viene manteniendo durante mucho tiempo, y revertir esa tendencia no es tan sencillo ni tan fácil. A esto hay que sumarle otro dato importante que es más alarmante inclusive que lo que mencionó César, que se ha verificado que el 96% de los siniestros están ligados al factor humano, a la responsabilidad individual de ya sea conductor, pasajero, peatón, ciclista, es decir, la responsabilidad individual de los actores de la vía es bastante alta. Apenas un 4% son los factores exógenos como la vía, el mal estado del clima, que no quiere decir que no se los tome cuidado. Hay que trabajar en ello también, porque además de ser causales se convierten en potenciadores de un siniestro. Y justamente con estos análisis que se han hecho, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, es que se plantea el segundo decenio de la seguridad vial en el mundo, en vista que el primero, que fue del 2011 al 2020, no consiguió el objetivo de reducir el 50% de los siniestros viales. Ante esta falta de conquista en este objetivo, se genera el segundo decenio de la seguridad vial, pero enfocándose ya en ciertos temas puntuales que nos dejó de experiencia el primer decenio. Y uno de esos, justamente, estimado Miguel, estimado César, es el trabajar en gobiernos locales. Mire usted que según este informe y plan de la seguridad vial para este decenio, el 70%, se prevé que para el 70%, para el 2030, el 70% de la población estará en zonas urbanas. Esto quiere decir que los problemas de movilidad en zonas urbanas va a ser harto complejo. Y uno de los puntos que insiste este Plan Mundial de Seguridad Vial es en que trabajemos en los modos sostenibles y fortalecer al transporte público para justamente evitar lo que dijo César, que existe una mayor cantidad de desplazamientos en transportes particulares, que son también los que generan mucha siniestralidad. Y a eso sumarle lo que usted acaba de mencionar y que siempre ha sido su preocupación, el trabajo de la capacitación, de la formación de los actores viales a través de una educación vial establecida en un pensum de estudio, tanto en instrucción primaria como secundaria. Esto que viene dispuesto desde el año 2008, que se ha ratificado en las diferentes reformas, en la práctica no se ha cumplido. Y ahí está el problema. Como bien lo decía César, hay un alto porcentaje de causalidad en las personas, en la responsabilidad individual del factor humano. Hay que trabajar en él. Esto quiere decir que si el 96% del problema está en el factor humano, el 96% de la solución está en ese mismo factor humano. Pero para generar una solución hay que generar esta conciencia colectiva que se da a través de una adecuada formación en las escuelas, en los colegios, e inclusive con la implicación de toda la sociedad a través de campañas viales. Guillermo, ¿y cómo lograr que haya mayor capacitación, mayor prevención, si uno de los problemas mayores, perdón la redundancia, es el factor humano?
Justamente trabajando en el mismo, es decir, no solo hay que capacitar, son cosas muy distintas capacitar, conformar. Y cuando uno capacita, da criterios, da conocimientos para que la persona entienda, cualquier actor vial, entienda cuáles son las implicaciones de infringir la norma de tránsito. Claro, esto al conocer las consecuencias, pues entonces se genera una conciencia individual y la sumatoria de conciencias individuales nos da la conciencia colectiva de una ciudad o de un país. Pero, ¿qué pasa con estas capacitaciones? Que normalmente se suelen diluir muy rápidamente en los países, principalmente de ingresos medios y bajos, que no han tenido una formación previa. Ahí viene la parte importante. Hay que trabajar en la formación de los usuarios viales. ¿Y cómo se genera esa formación? De manera continua. Todo desde el preescolar, escolar, colegio e inclusive en algunos casos universidad, se está formando continuamente sobre las incidencias de la seguridad, del incumplimiento de las normas de tránsito y consecuentemente la afectación a la seguridad vial. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y eso es un pedido mundial que hacen los organismos internacionales a los países que tienen alta tasa de siniestralidad. Ecuador en el año 2003 estuvo entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad, con 27 muertos por cada 100.000 habitantes. En el 2016 la OPS determinó que Ecuador tenía 21.3 muertos por cada 100.000 habitantes. Considerando que los datos que se entregan a estos organismos para que realicen los rankings de seguridad vial son con datos oficiales, no con datos reales. Si nosotros aplicáramos los datos reales, probablemente seguiríamos en un 27 muertos por cada 100.000 habitantes. Y eso implica, como ya bien lo dijo César, un alto costo al país. Estamos en el último estudio que de los siniestros de tránsito están más de $1.000 millones en siniestros viales y la canasta de costos de la siniestralidad vial aumenta principalmente en la atención médica que se da a las víctimas después de un siniestro. El 60% de las salas de emergencia de todos los hospitales públicos y privados de nuestro país son producto de siniestros viales. Entonces creo que hay que seguir apuntando al factor humano, es ahí donde está el mayor problema y consecuentemente ahí es donde está la mayor posibilidad de solución también. Vuelvo con el ingeniero César Arias. ¿Cómo mejorar este tema medular de la formación y la capacitación, como bien señalaba Guillermo Abad, con algunos ingredientes? En el Ecuador se determinó en la Agencia Nacional de Tránsito hace algunos meses que se expidieron más de 100.000 licencias de manera fraudulenta. Es decir, ¿qué garantía hay que esos señores que adquirieron sin la formación y la capacitación esas licencias y comienzan a rodar con el peligro y peor si es transporte público para los pasajeros y para el resto de conductores? Claro, ese es un tema principal, como bien lo menciona Guillermo. Es un tema de gestión, es un tema de administración. Siempre se decía que el siglo XX era el siglo de los economistas, donde aparecieron los Chicago Boys y todo eso. Y se decía que el siglo XXI es el siglo de los administradores. Y el problema grave del transporte en general y de los accidentes en este caso es un problema administrativo. O sea, no hay la gente capacitada, la gente técnica, no hay la institucionalidad. Por ejemplo, yo no conozco que ningún municipio del país tenga un departamento exclusivamente dedicado a la seguridad vial. Hoy ha habido más un poco en el tema de la movilidad activa, de los ciclistas, etcétera. Pero en el tema de seguridad vial no hay. Apenas en Guayaquil conocí yo que pusieron una persona para que maneje todo el tema de los accidentes de tránsito. En Quito no conozco, puede ser que sí haya, pero no conozco un departamento o una pequeña oficina que esté exclusivamente
dedicada al tema de los accidentes y de la seguridad vial. En el tema ya nacional, en el tema de las licencias, etcétera, es un problema administrativo y de control. O sea, ese es un problema del subdesarrollo del país, diría yo. Pero más allá de eso, y como yo más estoy en el campo de la ingeniería, yo creo que tenemos que actuar y ver, especialmente en los municipios, tenemos que actuar en lo que Jaime Lerner decía, la acupuntura urbana. Tenemos que ir resolviendo cada problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con Papayacta? Tenemos ahí 9 fallecidos, tenemos más de 12 heridos, etcétera. Sabemos que esa curva le llaman hasta la curva de la muerte, ¿sí? Y no hacemos absolutamente nada. Esa es la gran desesperación que se tiene desde el punto de vista práctico, llamemos así. Y yo he estado pensando, ¿y no sería bueno poner un punto de control para verificar antes de que lleguen a ese sector que es tan peligroso? ¿No será bueno que haya un punto de control de la policía que verifique que el vehículo esté bien, que el conductor esté bien? ¿No es cierto? Hay como un sitio de peaje, digamos, ¿no? Y luego, ya en temas de la parte física de la vía, hay que ver cómo se le reduce la velocidad al vehículo antes de que entre en la bajada. Y luego, en esa curva de la muerte, hay que construir un carril especial de aterrizaje que se llama, ¿no es cierto? Donde si es que se le van los frenos, pueda salir de la vía y pueda entrar en un carril que está con arena y con una pendiente diferente para que pueda parar sin ser aparatoso el accidente. Yo tenía un profesor que me decía, hace ya mucho tiempo, me decía, ¿tú crees que una persona por tomarse unos tragos merece la muerte? Y obviamente la respuesta es no, pues, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acondicionar las vías para que en caso de una falla humana, estas vías no provoquen la muerte. Si nosotros vamos a ver la Ruta Viva, que es una de las rutas de mayor modernidad, llamemos, de las últimas, ¿no es cierto? Autopista. Y tenemos que usamos todavía bordillos, igual que usamos bordillos en la autopista Los Chillos. Y tenemos postes en la mitad de la vía, que si alguna cosa falla, se va contra el poste, no hay posibilidad. Tenemos alcantarillas a los costados, donde hay unas moles de hormigón, que si el vehículo se sale unos centímetros, pues va a tener problemas gravísimos. Lo mismo los puentes. Vemos que los guardarrieles no están debidamente colocados y construidos. Por ejemplo, en la Simón Bolívar, están como puñales que esperan que el vehículo se salga del carril y entre directamente en los guardarrieles. Entonces, yo no sé, me parece que tenemos que empezar por la administración, tenemos que tecnificar los cuadros, tenemos que hacer las cosas bien para poder administrar. Yo sé que hay un estudio de auditoría vial de la Simón Bolívar, por ejemplo, y no se hace absolutamente nada. Estamos viendo cómo ingresan los vehículos que salen de una de las universidades ahí en el tramo entre la autopista Los Chillos y la Interoceánica. Y tiene que dar vuelta en U para entrar en una vía de alta velocidad. Y teníamos cortes de los parterres para permitir la vuelta en U. Y no somos capaces de hacer un intercambiador para que los vehículos den la vuelta en U. Entonces, es importantísimo comenzar a ver la infraestructura también, porque a pesar de que las fallas, obviamente, muy bien dice Guillermo, la falla humana es el mayor causante, las vías no están acondicionadas para que en caso de que esta falla humana se produzca, no se produzcan las muertes y no se produzcan todos los fallecidos y los heridos. Entonces, la Simón Bolívar vemos todos los días que la gente muere, todos los santos días. Entonces, ¿y qué hacemos por eso? ¿No es cierto? Los procesos educativos toman largo tiempo, ¿cierto? Hay que formar desde pequeños.
pero las cosas que podríamos hacer ya en la infraestructura, yo creo que sí están a la mano, para que a pesar de la falla humana, no tengamos las consecuencias que tenemos ahora. El tema de las motos, tenemos que controlar la velocidad de las motos, pero por favor, veamos cómo los motociclistas, que son uno de los grupos de mayor incidencia en los accidentes y de mayor número de fallecidos, pero no les tomamos en cuenta. No vamos a hacer un control de velocidad y por cómo están circulando. No vemos una campaña en la televisión para decir, mire, señor, usted tiene que circular así. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que eso es importante porque también uno de los problemas gravísimos en el país es el número de muertos peatones. O sea, eso un poco se soslaya, ¿no? Nada más que vemos los accidentes de los vehículos. Pero yo vi una estadística en la provincia de La Suay que llegaban al 50% de los fallecidos eran peatones. Y vamos a ver lo que pasa en Guayaquil, en la vía perimetral, por ejemplo. El número de peatones que están falleciendo diariamente. Entonces, este es un problema de salud pública. Yo creo que hay que hacer esfuerzos en todos los sectores y como yo repito, yo reconozco siempre a Guillermo su lucha con su Fundación Justicia Vial por el tema de los conductores, de que tengan la licencia, de que sean educados, de que haya los controles, de que el gobierno haga su tarea, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hacer en los otros aspectos de los accidentes, en los temas técnicos. Vean, hay una anécdota muy buena de cómo se originó todo el tema de los manuales de seguridad vial. Esto se originó en los Estados Unidos hace mucho tiempo, ya 40 años, 50 años, porque un taxista se dedicó a tomar fotos de los accidentes que él veía diariamente en sus recorridos. Y él tomaba las fotos y veía que se daban en los mismos sitios. Y él fue al Congreso de Estados Unidos y logró que se pase el tema de seguridad vial con los manuales correspondientes. Porque es un tema de lógica. O sea, no exige mayor circunstancia, pero no le damos la importancia que tiene. No le damos la importancia. Los municipios, como reitero, deben tener ya sus equipos y sus departamentos para tratar estos temas, ¿no es cierto? El gobierno nacional y los municipios también, todo el tema de capacitación. Y el otro tema, el tema de control, pues. O sea, y Guillermo sabe más de eso. Los choferes a veces están conduciendo. Este señor venía desde el Lago Agrio y se iba hasta Santo Domingo, Los Colorados. ¿En qué condiciones estaba manejando? ¿No? Entonces, es una tarea inmensa, pero yo creo que tenemos que empezar de a poco y tenemos que ir en cada una de las teclas, ir aplastando, ir poniendo nuestro contingente, empezando por el reporte de los accidentes. Los reportes de los accidentes más están dirigidos a ver quién es el culpable, no las circunstancias de los accidentes, ¿no es cierto? Y si no tenemos una buena base de datos, ¿cómo podemos actuar sobre las circunstancias y las vías? Por ejemplo, hay que hacer una base de datos de los conductores y tener calificados a los conductores, de tal manera que el mismo municipio, las mismas cooperativas y empresas sepan exactamente que el señor Juan Pérez está con una calificación de A o está con una calificación de F, para que ellos sepan qué conductores son los buenos, los mejores calificados. Pero no hay una base de datos que califique a los conductores, por ejemplo. Y eso debería estar disponible en todos los municipios, en todas las cooperativas de transporte. Entonces yo creo que es un gran trabajo que hay que hacer, es multidisciplinario y tenemos que empezar. Yo recuerdo que hacia allá, por los años, finales de los años 70, hice un estudio de seguridad vial aquí, y en esa época la Mariana de Jesús y la 10 de agosto era la intersección más peligrosa de Quito, ¿cierto? Ahí había solo la oriental viejita, no había nada más, pero era así, y fuimos al departamento correspondiente, le dijimos, mire, aquí traemos un formulario para que así se recoja la información.
y les hicimos un programa en esas calculadoras pequeñitas que habían antes para que se pueda procesar los datos de los accidentes, porque lamentablemente se puede poner soluciones una vez que pasan los accidentes, no hay otra forma, ¿no es cierto? Nos dijeron, bueno, gracias, y ahí se quedó. Entonces hay una necesidad y una gran conciencia sobre la gravedad que tiene este problema y enfrentarlo desde diferentes puntos de vista. Ingeniero Arias, esta capacitación, este control, esta prevención para evitar que el Estado como tal siga también gastando ingentes recursos, porque si no prevenimos va a tomar su tiempo, la educación, la seguridad vial va a tomar su tiempo, pero, por ejemplo, se va a gastar menos en atender a los heridos, algunos de manera traumática que pasan toda su vida en una silla de ruedas, o los muertos, lamentarnos los muertos. Pero hay que empezar y hay que fortalecer capacitación, control en estas condiciones, ingeniero Arias. Claro, sin duda, hay que entrar en capacitación, información, como bien decía Guillermo, en el control que es vital, ¿no es cierto? Hacer un control adecuado, técnico. Está probado de que la inversión de $1 en seguridad vial tiene un retorno de 5 veces la inversión. Eso es importantísimo. O sea, por eso es que yo de repente en las clases en la universidad, los chicos decían, es que en los Estados Unidos la señalización es tan buena porque ellos tienen dinero. Y eso es mentira. Yo decía, eso no es mentira. Tienen una buena señalización porque es rentable. Porque al invertir en señalización y poder advertir a la gente de los temas y de cómo conducir, etcétera, etcétera, esa inversión me está evitando los accidentes de tránsito y me está evitando estos costos de hospitales, costos de traslados, costos de policía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que reconocer que las inversiones en seguridad vial son altamente rentables porque justamente disminuyen los otros costos y sobre todo evitan esta pérdida de vidas humanas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del dolor humano, de la tragedia que tiene la sociedad, porque la sociedad siente este dolor humano, ¿no es cierto? Siente esta ausencia de los seres queridos y esa no es una sociedad saludable, no es una sociedad en la que nosotros deseamos vivir, pues, ¿no? Con esta espada de Damocles que salimos a conducir el vehículo o vamos a cruzar la calle y tenemos el estrés del conflicto peatón-vehículo, ¿no? Vea usted cómo la gente cruza las vías. La gente no cruza las vías de una forma tranquila. La gente se estresa al estar en el cruce de la vía y eso es un problema de salud pública, aunque no se lo vea así ahora. Entonces, este es un tema muy, muy importante que debe tener una política nacional de seguridad vial. Hace algún tiempo escuché que se hizo un gran esfuerzo con diferentes instituciones para tratar de hacer un plan, pero me parece que ahí falla el tema administrativo. O sea, tenemos que tener una mejor administración, tenemos que monitorear lo que estamos haciendo, viendo los índices que estamos teniendo, ir midiendo de tal manera de tener unos indicadores que nos digan sí, vamos progresando, sí vamos haciendo e ir fortaleciendo los programas, ¿no? En esto hay muchísimo que hacer. Guillermo Abad, ¿cómo lograr invertir en la formación, la capacitación, esta base de datos de los conductores que decía? Usted mismo ha sido actor, denunciante, partícipe, crítico durante años de la emisión de licencias fraudulentas. El dato oficial se descubrió en una nueva fase más de 100,000 licencias fraudulentas. ¿Cómo concienciar para adoptar estas medidas ya? Y los resultados no van a estar al día siguiente en prevención, en seguridad vial, pero que dé resultados y que le permita al propio Estado gastar menos en lo que hoy gasta en muertos y heridos, Guillermo.
Mire, la lógica está dada por principios universales. Lo que bien decía César, y le agradezco por sus generosas palabras. Hay que reinvertir en transporte en tránsito y en seguridad vial, tomando en consideración que la seguridad vial no es una acción, es el producto resultado de la sumatoria de dos factores, que es la organización del transporte más el control y gestión del transporte y el tránsito. Mire que en este factor, que es la organización del transporte, se ajusta a lo que mencionaba César, de la falta de institucionalidad y de la parte administrativa. Yo creo que es fundamental, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, tanto desde la sociedad civil como desde la función pública, la seguridad vial tiene que ser institucionalizada y despolitizada. Si es que los que legislan, los que administran la seguridad vial, el transporte y el tránsito, además de tener los conocimientos respectivos, no se dejaran someter, no se dejarían condicionar por la parte política, creo que esta historia sería distinta. Yo creo que hay mucha intervención política, hay mucho criterio particular que quieren imponer sobre una política mundial, y eso es lo que nos lleva a que tengamos estas incoherencias entre la ley y la realidad de nuestro país. Mire, en los temas de infraestructura vial, enfoques de sistemas seguros integrados que vienen en el nuevo plan del decenio, es decir, hay que trabajar en la infraestructura vial. Si ya conocemos ciertos puntos, pero cuando se quiere intervenir, hay demasiada crítica inclusive, ¿no? Mire, yo retengo aquí una anécdota. Los planes mundiales de seguridad vial, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Municipal establece que se tenga un presupuesto específico para la seguridad vial, apoyado por la Fundación Bloomberg en la Simón Bolívar, y hubo una oposición, ¿no? Hubo una oposición para hacer esa campaña, que se estaban malgastando los recursos, por ahí alguien decía. Y no es así, es porque tienen desconocimiento de las inversiones que se deben hacer y los porcentajes que se deben invertir en capacitaciones para seguridad vial. Entonces, y con el acompañamiento de una fundación internacional que justamente fue una de las que promovió y asesoró para este Plan Mundial del Diseño de la Seguridad Vial. Tuvo que darse de baja una campaña que, reitero, venía enmarcada dentro de una política mundial. Claro, Entonces, Guillermo, si me permite, parte de esa lucha que usted la ha protagonizado, por ejemplo, el poner orden en los permisos de operación de rutas y frecuencias, y casi hay un avance y volvemos casi a lo mismo, porque no quieren someterse a eso, con el argumento de que casi son dueños, la transportación pública, son dueños de los permisos de rutas y frecuencias, cosa que la ley no da esa atribución. Mire que lo que usted acaba de decir, mi estimado Miguel, es tan importante que inclusive, y permítame que siempre haga referencia a este plan mundial, porque esta es la Biblia de todos los gobiernos y de todas las autoridades de transporte, tránsito y seguridad vial. Dentro de uno de los enfoques que establece los sistemas seguros integrados de este plan mundial, está el transporte multimodal y la planificación del uso del suelo, que acá lo llaman el uso de la tierra. En este enfoque dan las diferentes sugerencias para los gobiernos autónomos locales y regionales. Y entre una de esas sugerencias está justamente el reestructurar las redes y la infraestructura de rutas de las ciudades principalmente. Esto de aquí, que es un principio mundial, se trasladó a la ley en el 2008, y ahí recordará que había el Plan Nacional de Reestructuración de Rutas, que tenía como objetivo revertir esas rutas al Estado y entregarlas a través de concursos públicos para que justamente se cumplan con ciertos requerimientos y romper ese mito de que la ruta y la frecuencia, que es un bien público, sea administrada por las operadoras de transporte y prácticamente comercializadas como si fuera un bien privado. Esto
todavía no se ha conseguido en el país. Se intentó hacer en Quito, generaron ciertos cuestionamientos que a la postre lo único que está haciendo es esos cuestionamientos irse en contra de lo que establece la ordenanza y ahora lo que establece la ley, porque curiosamente la reforma a la ley de agosto 2021 recoge muchos de los parámetros y criterios de la ordenanza 017. Entonces, hay que romper esa esclavitud que tiene el Estado como tal con la administración de las rutas y frecuencias. Esto tiene que quedar muy claro que es un bien público y que solo el Estado puede explotarlas comercialmente, y el Estado tiene la capacidad, sea a través de sus gobiernos centrales o locales, de revocar, retirar, entregar, modificar, ampliar las rutas cuantas veces el Estado lo crea conveniente. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos, al ingeniero César Guillermo Abad, por abordar este tema que debiéramos permanentemente ponerlo en escena para concienciar primero, luego para prevenir, para dar seguridad vial y luego la formación y capacitación de los conductores, de manera especial quienes conducen y llevan pasajeros, lo cual es un peligro. Solo una cosita, sí, estimado Miguel. Sí, César. Una cosita final, tal vez hay una luz al final del camino, digamos. ¿Ya? En este momento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está a punto de terminar el documento de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible. Y dentro de esa política se está proponiendo justamente el tema de seguridad vial. Esto va dirigido especialmente a los GAD. Y entonces yo creo que con esa política podría dar un inicio, porque hay una primera fase que se llama de preparación, porque en este momento ni siquiera hay una línea base, digamos, de dónde partir. O sea, no está sistematizada la información. Los GATS tienen una información, los gobiernos nacionales, el gobierno nacional tiene otra información, pero no hay una sistematización. Entonces, creo que por ahí se puede empezar sistematizando la información, estableciendo guías técnicas para que los municipios puedan seguir en sus estudios, y pienso que esta política que va a tener como objetivo el 2050, con un periodo de preparación hasta el 2025, podría ser un gran inicio para tratar de mejorar la seguridad vial. Eso nomás. Un buen apunte del ingeniero César Arias. Muchas gracias también a Guillermo Abad. Y ahí están los desafíos. Ahora cumplir lo que se pone en el papel. De manera especial, los gobiernos autónomos descentralizados, los GAD, que tienen asumido el tema del tránsito. Muchas gracias, César y Guillermo, su valioso aporte. Siempre un enorme gusto. Un abrazo. Muy amables. 9:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Cerramos la revista de Opinión Democracia de este viernes y les recomendamos el programa Controversia en Escena este sábado. Vamos a abordar un tema de palpitante interés en la coyuntura. A propósito de las próximas elecciones seccionales, febrero 2023, ¿cómo optimizar el papel de los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas, juntas parroquiales y lograr que solucionen los problemas locales y no solo con una visión política? La propuesta del federalismo, y este es uno de los temas también, de la seguridad vial. ¿Qué hacen las juntas de protección? ¿Qué han hecho con las unidades de gestión de riesgo? ¿Cómo se previene? Temas para el debate con 3 expertos. La arquitecta Carla Hermida, catedrática, directora de posgrados en la Universidad de la SUAY, exdirectora de planificación en el municipio de Cuenca, el arquitecto Fernando Carrión, experto en urbanismo, y el doctor Gaitán Villavicencio, académico guayaquileño, sociólogo y experto en temas urbanos. 3 visiones desde Cuenca, Guayaquil y Quito sobre el papel de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya viene el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El COE Nacional resolvió que las instituciones públicas podrán regresar